Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Hace 3 años, mi matrimonio estaba al borde del colapso. Mi esposo, Vincent, y yo llevábamos 8 años juntos, y los primeros años habían sido un sueño. Éramos inseparables, como 2 piezas de un mismo rompecabezas. Nuestras tardes estaban llenas de risas, conversaciones interminables sobre todo y nada, y proyectos locos que imaginábamos con la ingenua certeza de que nada podría separarnos jamás. Nos gustaban las mismas películas, la misma música, y nos entendíamos con solo una mirada. Pero con el tiempo, la realidad se había impuesto. No de repente, no, sino insidiosamente, como una niebla que se filtra lentamente y oscurece el paisaje sin que nos demos cuenta. La vida cotidiana se había apoderado de nosotros. Las responsabilidades se habían acumulado: trabajo, facturas, obligaciones familiares. Con los años, nuestras prioridades habían cambiado, sin darnos cuenta. Las conversaciones ligeras se habían vuelto raras y fueron sustituidas por intercambios funcionales. ¿Pagaste la electricidad? Llegué tarde a casa y me olvidé de sacar la basura. El domingo vamos a casa de tus padres. No lo olvides. No discutimos violentamente. No hubo gritos, portazos ni escenas desgarradoras. Quizás eso fue aún peor. Porque, en cambio, reinaba un silencio denso, una distancia invisible pero muy real. Nos habíamos convertido en extraños bajo el mismo techo. Los gestos tiernos se habían evaporado. Antes, Vincent siempre me besaba en la frente antes de irse a trabajar. Un simple reflejo, una costumbre dulce y reconfortante. Entonces, un día, se le olvidó. Y no dije nada. Otra noche, mientras cenábamos frente a frente, me di cuenta de que ya no me miraba como antes. Su mirada, antes radiante de cariño, se había convertido en la de un hombre preocupado por 1000 cosas más. Y yo sabía que la mía no era diferente. Una brecha se había abierto entre nosotros, lenta pero seguramente. Vivíamos juntos, pero ya no vivíamos el uno para el otro. Había considerado romper. Muchas veces. Algunas noches, después de un largo día, me preguntaba si este era el final, el fin de nuestra historia. Si simplemente habíamos llegado al final, como esas parejas que se aman de verdad pero terminan perdiéndose. Pero cada vez, apartaba el pensamiento. Quizás por miedo. Miedo a lo desconocido, a reconstruirlo todo en otro lugar, solo. Miedo de haber desperdiciado estos años en vano. O quizás porque en el fondo, aún tenía esperanza. Una chispa. Una señal de que no todo estaba perdido. Llovía a cántaros ese día. Una lluvia fría y torrencial, de esas que convierten las calles en espejos rotos y empapan las almas cansadas. Acababa de llegar a casa del trabajo, exhausto. Había sido un día largo, marcado por las obligaciones y molestias habituales. Un cliente exigente, proyectos atrasados, un superior que esperaba resultados inmediatos. Todo este estrés me agobiaba, y lo único que quería era desplomarme en el sofá y quedarme quieto. Al abrir la puerta principal, vi a Vincent. Sentado en el sofá, absorto en su teléfono, con una expresión vacía en el rostro. Otra noche en la que coexistiríamos sin estar realmente juntos. «Hola», dije, más por reflejo que esperando una respuesta. «Hola», respondió sin levantar la vista. Nada inusual. Nada sorprendente. Y, sin embargo, esta banalidad me pesaba más que nunca. Entonces un ruido llamó mi atención. Un gemido. De Bill. Casi ahogado por el sonido de la lluvia torrencial. Me detuve. Escuché. Afuera, más allá de la puerta, otro gemido, más pronunciado esta vez. Intrigado, fruncí el ceño y caminé hacia la entrada. Al abrir la puerta, una ráfaga de viento gélido me azotó la cara y mi mirada se posó en una figura acurrucada bajo el toldo. Un perro. Un pastor mestizo, calado hasta los huesos, con el pelaje pegado a su piel demacrada. Temblaba violentamente, hecho un ovillo, como si intentara desaparecer entre las sombras. Sus ojos dorados, llenos de angustia, se encontraron con los míos. Se me encogió el corazón. No había collar,
ni rastro de que perteneciera a nadie. Solo esa mirada intensa, a la vez temerosa y suplicante. Sin pensarlo, extendí la mano. El perro retrocedió asustado, con el cuerpo tenso por el miedo. Tranquilo, le susurré. No voy a hacerte daño. Como si comprendiera que no era una amenaza, dejó de retroceder. Lenta y cautelosamente, acercó su nariz a mis dedos húmedos. ¿Qué estás haciendo? La voz de Vincent me sobresaltó. Me giré. Estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, con cara de sorpresa y algo de fastidio. Este perro está perdido o abandonado, expliqué con voz temblorosa. Tenemos que ayudarlo. Vincent suspiró. No podemos quedárnoslo. Su tono era inequívoco. Como si ya hubiera cerrado el caso, como si se negara a permitir que un imprevisto interrumpiera nuestra rutina. Pero no podía cerrar esa puerta y fingir que no lo había visto. Solo por esta noche, insistí. Se morirá de frío ahí fuera. Vincent dudó. Miró al perro y luego a mí. Vi en sus ojos esa resistencia que era única en él, ese lado racional que contrastaba con mi impulsividad. Pero también vi un defecto. Una pequeña grieta en su negativa. Dejó escapar un profundo suspiro y luego miró hacia el cielo, como preguntándose cómo había terminado allí. Bueno, pero solo esta noche. Un escalofrío de alivio me recorrió el cuerpo. Me volví hacia el perro y le susurré, como un secreto. Vamos, grandullón. Ya estás a salvo. En ese preciso momento, aún no sabía que esta decisión lo cambiaría todo. Ni para él ni para mí. Ni para nosotros tampoco. Lo secamos con cuidado, frotando suavemente su pelaje empapado con una toalla vieja. Temblaba, se acurrucaba, como si no se atreviera a creer en esa repentina bondad. Una vez seco, preparé un tazón de agua y un poco de pollo sobrante. Olfateó tímidamente al principio, mirando con cautela en nuestra dirección, antes de finalmente decidirse a comer. Cada bocado parecía una victoria sobre el miedo. En un rincón de la sala, extendí una manta vieja, esperando que encontrara allí algo de consuelo. Se acostó, pero su mirada no se apartó de nosotros. Nos observaba con esa intensidad propia de las almas rotas, como si intentara comprender si éramos dignos de confianza. Vincent, mientras tanto, había vuelto a su teléfono, absorto en una pantalla que le había resultado más familiar que a mí durante meses. Pero no podía apartar la vista del animal. Había algo en él. Un dolor silencioso. Una resignación casi humana. Y de repente el pensamiento me golpeó con una claridad desconcertante. Ese perro era yo. Como él, me sentía perdido. Como él, había aprendido a dejar de esperar demasiado de los demás. Éramos dos almas perdidas bajo el mismo techo, esperando una señal, una mano tendida. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta para salir, me quedé paralizado. Max, sí, así lo llamábamos, estaba sentado en el umbral. No intentaba huir ni entrar. Estaba esperando, como pidiendo permiso en silencio para quedarse. Ahí fue cuando todo cambió. Los días se convirtieron en semanas. Max se integró en nuestra vida cotidiana en silencio, como una presencia reconfortante que acabamos aceptando sin darnos cuenta. No era ruidoso ni intrusivo. Estaba contento de estar allí. Cada mañana me saludaba con auténtica alegría, golpeando suavemente el suelo con su cola en cuanto me veía bajar las escaleras. Cada noche, venía a apoyar la cabeza en mis rodillas, como si comprendiera todos los tormentos que ya no podía expresar en voz alta. Vincent, en cambio, se mantenía en un segundo plano. Alimentaba a Max cuando era necesario, pero nunca se quedaba mucho tiempo. No le hacía daño, pero mantenía las distancias, como si se negara a encariñarse con él. Este no es nuestro perro, repetía cada vez que intentaba plantear la posibilidad de que se quedara con nosotros permanentemente. Pero Max, con esa paciencia silenciosa que solo tienen los animales, empezó a romper poco a poco la armadura de mi marido. Una noche, me desperté más temprano de lo habitual, y al no poder volver a dormirme, bajé a la sala. Lo que vi me dejó paralizado. Vincent estaba allí, sentado en el sofá bajo la tenue luz. Max yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en las rodillas. Y mi marido,
Lo acarició distraídamente, su mirada se perdía en el espacio, como si estuviera en otro lugar, lejos de las tensiones y los pesados silencios de los últimos meses. Dudé en hablar, temeroso de romper este frágil momento. Pero finalmente, respiré. A él le gustas. Vincent dio un salto, sorprendido, como un niño sorprendido en un gesto de cariño. Luego, tras un breve silencio, se encogió de hombros. Él es tranquilo. Fue la primera vez en mucho tiempo que intercambiamos algo más que una pequeña charla sobre facturas o trabajo. Un momento suspendido, donde algo tenue, casi imperceptible, acababa de renacer. Max ha transformado nuestra vida diaria de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Al principio, solo fueron pequeños ajustes. Sacarlo por la mañana y por la noche, recordar llenar su plato, buscarle un espacio para su cama. Pero rápidamente, estos nuevos hábitos se convirtieron en rituales. Nos obligó a salir, a caminar juntos, a respirar aire fresco en lugar de encerrarnos en nuestra asfixiante rutina. Antes de él, vivíamos uno al lado del otro sin vernos realmente. Nuestros días estaban marcados por el trabajo, las obligaciones y los pesados silencios que se habían instalado entre nosotros. Pero con Max, teníamos que salir, sin importar el clima ni lo cansados que estuviéramos. Así que caminábamos, al principio en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Luego, poco a poco, sin darnos cuenta, volvimos a hablar. En primer lugar de él. ¿Viste cómo se detiene en cada árbol? Tiene una forma de elegir a dónde quiere ir. Parece feliz, ¿no crees? Entonces, sobre todo y nada. Nuestros días. Nuestros recuerdos. Temas triviales, pero que, a fuerza de conectar, terminaron creando un puente entre nosotros. Una noche, mientras Max dormía plácidamente a nuestros pies, respirando con normalidad, Vincent hizo un gesto que me impactó. Extendió la mano y tomó la mía. Una caricia simple, casi tímida, como si redescubriera la sensación de tocarme sin motivo alguno. ¿Crees que nos encontró por alguna razón?, susurró. Sentí un nudo en la garganta. No lo había pensado hasta entonces, pero al oírle hacer la pregunta, era evidente. Tal vez nos salvó, respondí con una sonrisa. Vincent asintió pensativo. No era una frase cualquiera. Ambos sabíamos lo que significaba. Max nos recordó algo esencial: el amor debe ser nutrido. Debe ser alimentado. Debe ser vivido. Al cuidarlo, al darle un hogar, habíamos aprendido a cuidémonos unos a otros de nuevo. Nos obligó a reducir la velocidad, a compartir nuevos momentos, a encontrarnos en estos sencillos gestos cotidianos. Y hoy. Han pasado 3 años, y Max sigue aquí. Su hocico está empezando a encanecer, duerme al sol con más frecuencia, pero sigue siendo el mismo perro sabio y paciente, un testigo silencioso de nuestros cambios. Se ha convertido en un miembro de pleno derecho de nuestra familia. Mi boda. Él no es perfecto. Pero lo es, vivo. Hemos aprendido a comunicarnos, a escucharnos de nuevo. Todavía hay discusiones y desacuerdos, pero también risas, gestos tiernos y una complicidad renovada. Y cada noche, cuando veo a Vincent acariciar a Max con una tierna sonrisa, susurrándole algunas palabras al oído como un viejo confidente, sé que hemos encontrado algo esencial. A veces el amor solo necesita un detonante para volver a florecer. A veces ese detonante tiene 4 patas y una mirada de sabiduría.